¿cómo están? Bienvenidos a Conciencia Inclusiva, el único programa sobre personas en situación de discapacidad de la televisión chilena. Y hoy en CNN Chile tenemos un tema para ustedes súper importante. Vamos a hablar de profesores en situación de discapacidad. Profesores que le hacen clase a niños con y sin discapacidades. ¿Qué ganamos en Chile con ellos en las salas de clases? Es lo que vamos a conversar hoy día. ¿Qué dificultades tienen también para poder integrarse a una vida profesional plena? Lo vamos a conversar hoy día y tenemos un panel para eso de lujo. Primero, quiero darle la bienvenida a Fernando Pacheco. Fernando, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Mónica. Él es profesor, hace clase en un colegio de niños sin discapacidad, es ciego, es profesor de matemáticas del Liceo Nacional de Maipú, exactamente. Nació con déficit visual y ya les vamos a contar cómo es esta historia de Fernando, que se ha especializado además en el tema de la educación. Así que muchas gracias por estar con nosotros, Fernando. Muy bien, pues muchas gracias a ustedes. También le damos la bienvenida a David Marmolejo. David es sordo, hace clases a niños con discapacidad que también son sordos en la Escuela Especial de Sordos Santiago Apóstol. Hace clases de todos los días de educación física, lengua 1, orientación tecnológica, taller de lenguas y señas chilenas para apoderados y profesionales. Y tenemos aquí a Paulina, que es la persona que nos va a ayudar a ser la intérprete para poder entender entonces a David y para que ustedes también puedan entenderlo a él. Gracias, David, por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Le damos también la bienvenida a Lorena Ríos. Lorena, gracias por estar con nosotros. Lorena es experta en educación e integración, pero además es directora de la Escuela Especial de Sordos Santiago Apóstol. Es profesora además de educación diferencial, trastornos de audición y lenguaje y tiene un postítulo en psicopedagogía. Ha investigado muchísimo este tema, así que estamos muy contentos que nos acompañes hoy día. Gracias. Y finalmente le damos la bienvenida a Esteban Hernández. Esteban, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Además, alguien que hoy es constructor civil, que trabaja en Serviu, pero que nos interesa sobre todo por su pasado, porque él, y ahí vamos a pedir entonces al director que nos muestre todo nuestro panel. Justamente Esteban es exalumno aquí de don Fernando Pacheco entre los años 2006 y 2009. ¿Cómo se portaba uno y otro? Después lo vamos a conversar. Ahí podremos saber un par de cosas, pero lo importante es que estuvieron juntos en la sala de clase y nos pueden contar de su experiencia. Y lo primero que quiero preguntarte es, Fernando, normalmente nosotros tratamos en Conciencia Inclusiva de ir explicando ciertas discapacidades, de explicarle a la gente cómo se produce y por qué se produce. Tú no naciste ciego, tú naciste con déficit visual. Exactamente. Y el año 2011 tú te quedas completamente ciego. Quiero que nos cuentas cómo es ese momento. Bueno, a ver, yo nací con déficit visual y hice toda mi enseñanza básica en una escuela de ciegos, donde aprendí por tener un remanente visual ambos sistemas, el sistema de lectoescritura Braille y el sistema de lectoescritura tinta, ¿no es cierto? Después no tuve inconveniente de la enseñanza media, en la cual la hice en el ex Liceo de Hombres número 10, actual Liceo Confederación Suiza, muy conocido por ahí por lo demás. Claro, para todos, sí. Y entré al Pedagógico de la Universidad de Chile en el año 1980, el cual termina siendo Universidad Metropolitana de Ciencia de la Educación, donde me titulo como profesor de matemática. Posteriormente saco mi magíster en educación y empiezo a trabajar inmediatamente en el campo laboral normal, entre comillas. ¿Y qué pasa el año 2011? Un día del año 2011. Claro, lo que pasa es lo siguiente, mira, yo tuve muchos problemas, comencé con problemas en la universidad por mi déficit visual. Yo no veía ni la punta de la nariz al pizarrón, o sea, nada. Yo entré y dije, yo aquí fracasé, porque tenía un 15% de vista útil. Y bajo el 20% tengo entendido que tú ya eres ciego legalmente. Sí. Bueno, la cosa está en que por esas sincronías de la vida, en la calle, siempre cuento esta experiencia, veo un papel calco que corre por el viento, lo veo correr, y digo yo, aquí está la mía, voy a una librería, calco. Los jóvenes saben poco lo que es un papel calco, ¿eh? No sé si hay que explicarle o no, pero no importa. La verdad que ya, con la da lo impresora, mismo. Calco es un papel con tinta, ¿no es cierto?, donde tú escribes sobre eso y queda debajo ya, etcétera. Y al día siguiente llego a la sala de clase, me consigo un grupo de compañeros y les digo, ¿saben? Yo tengo este problema, yo soy casi ciego, no veo el pizarrón, por lo tanto, ustedes me van a escribir la materia y me la van a ir entregando y yo inmediatamente la voy transcribiendo y cuento corto, así saqué mi carrera. Sin ningún problema, sin ninguna dificultad. Aprobé mis ramos, mis álgebras, mis cálculos, mi geometría y todas las cosas que uno... Y entré a trabajar inmediatamente. He trabajado solamente en 3 colegios, cosa que habla muy bien de mí.
Quiero saber qué pasa ese día, porque después te quiero preguntar de nuevo sobre tu historia como profesor. Correcto. Pero y ¿qué lo que pasa ese día, ese día del 2011? 20 de agosto, sábado, creo, empiezo a trabajar en el pizarrón y me doy cuenta que el 2 que yo escribía se transforma en un 2 inmenso. Le miro la cara a las personas y las caras se empiezan a distorsionar. A mí todos los médicos me habían dicho que yo nunca iba a quedar ciego, total. La cosa está en que en 5 días, 5 o 10 días, perdí completamente la vista, con médicos, incluso una pila de tratamiento, no viene el caso a mencionarlo, y quedé ciego, simplemente, pero había que seguir, ¿no es cierto? Había que seguir laborando, había que seguir funcionando, y así es como después en el liceo, donde yo trabajo, que es el Liceo Nacional de Maipú, se me da a mí felizmente la buena oportunidad de ejercer como orientador, puesto que yo entre mis títulos profesionales también lo tengo. Y yo te voy a preguntar, no me cuentes todavía más porque quiero preguntarte después cómo empezó esa segunda etapa. Correcto. Ya sabemos la primera. Correcto. Le quiero preguntar ahora a David. David, cuéntanos un poco, tú naciste sordo, quedaste sordo, cuéntale a la gente porque es interesante también ir explicando cómo son estos procesos también en la vida. Y junto con eso quiero preguntarte también, ¿por qué quisiste ser profesor? Yo cuando nací oyente, igual que la mayoría de las personas. Después a los 4 años comencé con un resfriado muy fuerte. Mi mamá me observó y me llevó al doctor. El doctor dijo, no, él está resfriado, se le va a pasar y le doy estos remedios. Después de un tiempo mi mamá me vio y todavía estaba raro, yo no respondía a lo que mi mamá me llamaba. Mi mamá buscó un doctor especialista que pudiera verme y finalmente fuimos al hospital, al San Juan de Dios, y el doctor me examinó y encontró que mi tímpano, mi oído estaba roto y había tenido una meningitis. Entonces se rompió todo lo que yo tenía y mi audición se perdió. Bueno, al final quedé sordo a esa edad de niño. Mi mamá no tenía dinero y estuvo buscando un colegio de sordos hasta que encontró un colegio llamado La Purísima. Estudié ahí hasta quinto básico, y a ese momento quebró el colegio, se cerró y tuve que trasladarme a un colegio de oyentes. Pero el colegio de oyentes no habían profesores sordos, porque yo conocía el mundo sordo, estaba ambientado, y ahora ingresé a un colegio, un mundo de oyentes, y yo no me hallaba ahí. No había, yo traté y hablé con algunos profesores, pero no había experiencia de trabajar con personas sordas. Entonces me decían, cópiale a tus compañeros la materia. Entonces ya yo, como ignorante, copiaba solamente los cuadernos de mis compañeros y después en la casa mi familia intentaba y me ayudaba a hacer mis tareas y así. Después de un tiempo ya terminé mi enseñanza básica, el octavo. Fui el primer sordo que terminé sin haber repetido algún curso en este colegio, y mi mamá me trasladó a otro colegio en la enseñanza media, donde no había integración, nada, era un colegio regular. Entonces comencé y pensé, este es un mundo oyente, pensé yo, que estudiaban cosas tecnológicas y estaba en este colegio inserto. Una pregunta. ¿Cuánto de tu experiencia, cuánto de lo que tú viviste justamente en todo este proceso que tú me estás contando, crees que influyó en que tú dijeras, quiero ser profesor? Yo, con respecto a este mismo tema de la enseñanza media, los profesores me preguntaban, ¿tú qué es lo que te gustaría hacer? A mí me gusta ser deportista, es mi vida, hacer deporte. A veces puedo ayudar a mis compañeros si hacían mal las elongaciones o corrían y respiraban mal. Entonces, algunos profesores y compañeros me dijeron, ¿tú podrías estudiar en la universidad? No, yo dije, no, para mí va a ser muy difícil. No, sí, me decían, tú puedes ir a un colegio, como si tú estás en un colegio aquí normal como nosotros, ¿por qué no? Entonces pensé en eso y dije, ya al cabo de 2 años estuve pensando y les dije a mis papás, necesitaba su apoyo. Entonces mi familia me apoyó, entonces yo pude entrar a la universidad. Mi familia pensaban que esto era muy importante y eso fue
vital para mí, y en la universidad también fue como un retroceso, igual como cuando entré al colegio de oyentes, y comenzar todo de nuevo. Esto es importante para poder aprender técnicas de estudio, porque yo nunca estuve en un colegio con integración, no tenía intérprete, entonces yo tenía que adecuarme y buscar mis técnicas para poder estudiar y desarrollarme en mis estudios, aprender, comprender todo lo que era el tema de la universidad. Entiendo. Quiero preguntarle a Lorena. Lorena, ¿qué aporta un profesor con discapacidad? ¿Es lo mismo que un profesor sin discapacidad? ¿Tienen algunas cualidades especiales? Cuando conversamos aquí en Conciencia Inclusiva sobre deporte, sobre arte, vemos que es cierto, en este entorno en el que vivimos hay canchas que no son parejas y que los hacen sentirse las personas en situación de discapacidad, pero incluso en ese entorno hay veces que la discapacidad permite una ventaja incluso respecto de otros. Por eso te pregunto, exacto, ¿qué aporta un profesor con discapacidad? A ver, en este caso, en una escuela de sordos, donde todos nuestros niños son sordos, lo más importante y lo que más aportan las personas sordas es precisamente su lengua materna, su lengua natural, que es la lengua de señas, es la lengua mediante la cual los niños van a poder acceder al conocimiento, al pensamiento, al lenguaje, y por el otro lado aportan algo que es fundamental para nosotros, que es la cultura de las personas sordas. Las personas sordas se constituyen en comunidades, y esas comunidades se caracterizan porque tienen una cultura en particular. Y esa cultura la entregan solamente las personas sordas, porque son ellos las que la viven. Por lo tanto, son ellos los que la tienen que entregar a los demás sordos. Y cuando enseñan en un colegio donde hay alumnos con y sin discapacidad, ¿cuál es el aporte cuando están frente a alumnos que no tienen ningún tipo de situación de discapacidad? Mirar la inclusión, mirar en que todos somos distintos y respetar al otro, como dice Humberto Maturana, como legítimo otro. Y aprender a mirar al otro no como un discapacitado, sino como una persona que tiene desafíos ante la vida distintos a los nuestros. Y no por eso va a ser una persona discapacitada, sino que es una persona distinta. Y eso solo se aprende cuando yo interactúo con otra persona distinta. Antes quiero preguntar una cosita a Esteban. Esteban, quiero saber cómo era como profesor Fernando. Bueno, Fernando como profesor, bueno, nuestra experiencia, cuando Fernando llega a hacernos clase a nosotros, el director en ningún momento nos dijo Fernando es su profesor y tiene discapacidad visual. Por el contrario, el director lo presenta como nuestro profesor de matemáticas, y si bien es cierto, con el pasar de las clases nosotros nos íbamos dando cuenta que nuestro profesor tenía capacidades distintas, pero el profesor Fernando se va ganando el respeto y la admiración de nosotros por su trabajo, no por el hecho de tener capacidades distintas a las nuestras. Y hay cosas que uno cotidianamente le llaman la atención. ¿Cómo hacía, ponte tú, cómo veías tú que hacía para corregir pruebas o para que ustedes no copiaran, por ejemplo, una prueba? Porque hay cosas que son sutiles, entre ver un torpeo o no verlo. O sea, yo creo que lo importante en todo esto ¿qué pasó en el curso? Es el respeto. Bueno, por supuesto que para nosotros igual fue un poco impactante cuando tener un profesor que, si bien es cierto, Fernando en ese tiempo no era ciego totalmente, si bien nosotros teníamos en conocimiento de que solamente tenía un 15% de su visión, el respeto hacia el profesor que estaba delante siempre fue fundamental. O sea, sí, como dices tú, claro, estaba la tentación de que, bueno, copiemos, no, pero estaba el respeto. De hecho, pasó algo muy curioso, que el profesor una vez nos tomó una prueba y dijeron, bueno, ¿por qué están tan buenos resultados? ¿Qué está pasando aquí? Y ahí dirección, bueno, te vamos a mandar un apoyo para ver qué está pasando. Pensando que podían haber copiado. Claro, pensando que pudimos haber copiado. Porque como él tenía discapacidad visual, podía ser más fácil para ustedes copiar. Por un alumno puntual. Ya. Y va este apoyo, y bueno, justamente las notas siguen siendo buenas. Y ahí se demostraba que aquí lo que pasaba era el buen trabajo del profesor, la excelencia como profesor, porque el profesor Fernando, si bien es cierto, reconocido por nosotros como alumnos, también es reconocido por sus pares, por su trabajo, por su esfuerzo, por su dedicación. Y ahí es cuando queda comprobado, bueno, aquí hay un tema de respeto y más una excelencia como educador. Te invito a ti y a todos los que están en sus casas a que veamos, a que escuchemos un video en que Fernando está justamente en acción. Soy profesor y orientador en el Liceo Nacional de Maipú, y
A partir de este año, nuevamente, he comenzado a ejercer la docencia como profesor de matemática. Yo nací con una discapacidad visual, pero mi campo visual a mí me permitía desenvolverme bastante bien. Y los médicos a mí me decían que yo nunca iba a perder la vista, jamás. Pero el 20 de agosto del año 2011, estando haciendo mi clase yo de álgebra en el Liceo Nacional, donde yo trabajo actualmente, empiezo a notar una disminución, empiezo a escribir en el pizarrón y veo que todo estaba distorsionado. El 5 de septiembre, al prenderse la luz, ya no había luz, se perdió la vista. Y ahí yo me acordé que yo estudié en una escuela de ciegos y el sistema Braille se desempolva lo poco y nada que tenía y me di cuenta que eso ya para mí era una fortaleza, no estaba incomunicado. Estoy con Fernanda del mayúscula CNN. Te lo digo, en muy poco tiempo yo ya estaba capacitado para poder enfrentar el trabajo en mi liceo. Partido por 3. Cierra fracción. Hubo muchas cosas en el liceo en las cuales me costó a mí demostrarles que yo podía hacer. Y yo decía, pero ¿cómo? No puede ser, si yo puedo, yo soy capaz, yo ya estoy preparado. X cuadrado más 2x menos 3, partido todo eso por la raíz cuadrada de x menos 5, por darte un ejemplo. Y este año me dirigí al jefe técnico y le dije, mira, este año yo voy a hacer matemática y voy a hacer clase en tal curso, a tal hora y tal día. Y lo hice. Cuando yo hice mi primera clase después, fue como haber vuelto a un estado de coma. Volver a tomar el plumón, el volver a escribir en el pizarrón, el volver a enseñar, el volver a pedir la atención, escúcheme, estoy hablando y el sentir el retorno de los alumnos. El que tú hables a un alumno y tú le digas explíqueme esto y él te lo explica. Fue exactamente, literalmente, volver de un estado de coma, o sea, el sentirte bien. O sea, Fernando, para ti el tema no era quedar ciego como podría haber sido para mucha gente. Para ti abandonar una sala de clase era lo terrible. Claro, era lo terrible, puesto que yo me preparé para eso. Cuando yo estudié la enseñanza media, admiré mucho a una mujer, profesora de matemática y de física, a tal punto que yo la seguía cuando yo tenía horas libres, donde hacía clase ella para estar con ella, aprendiendo. Y por eso me gustaba mucho, y sin ver casi. Por lo tanto, para mí, claro que era importante volver a la sala de clase, era importante estar con los alumnos, tener el contacto con ellos, enseñarles, corregirlos. Y en eso te ayudó ese programa computacional que es bien caro, no es tan fácil acceder a él, y entiendo que a través de tu esposa un alumno te contó de este sistema. Lo que pasa es lo siguiente, mira, ese es el programa JOS que se llama, que es un programa parlante. Sucede que cuando yo quedo ciego, la primera desesperación, ¿cómo voy a volver a usar el computador? ¡Qué terrible! O sea, mira las cosas, está todo... bueno, fuera a llorar como judío, todas esas cosas normales que a ti te pasan. ¿Cómo voy a usar el computador? Entonces ella, en un momento determinado, mi mujer, a través de Facebook, empieza a contactar y un exalumno, cosa curiosa, era el que se fugaba todos los días del colegio, era el que yo sancionaba siempre, era el que siempre tenía conflicto, le dice, voy el sábado, llega a mi casa con el programa y dice, es suyo, ahí está. Es suyo. ¿Cómo lo consiguió? Mira, no entremos en esos detalles. No entremos en esos detalles. Ahora, el programa que aparece nadie escuchó eso. Claro. Aquí está todo con licencia y todo. No, absolutamente. Ahora, el programa que tú ves ahí, no, eso es un programa exclusivo para enseñar matemática que se traslapa con el JOS, que se llama Lambda, que es un programa que es hecho por la Unión Europea, ¿no es cierto? Y es para enseñar matemática y para interactuar. Yo como ciego y la persona que ve. ¿Ya? Perfecto. Pero el alma y motor, y en esto yo quiero por favor insistir, es el sistema Braille. Yo soy braillista, absolutamente braillista. Si no hay sistema Braille, no hay buen aprendizaje, no hay buena enseñanza y pucha, realmente
ahí está un tema que yo quiero después que toquemos. Cuando tú escribes, yo veía que escribías en esa pizarra exactamente lo que tú estabas diciendo, Sí, porque tú sí, tienes sí. esta raíz en el fondo de haber visto antes. Pero ¿alguna vez tienes temor de equivocarte en una suma, en algo que estás enseñando? ¿Tú les pides ayuda a tus alumnos? Sí, ¿Cómo lo claro, haces? claro, ningún problema. Fíjate qué pasa de repente. A ver, primero, ¿la pizarra está borrada o no está borrada? Sí, está borrada. ¿El pizarrón escribe o no escribe? Sí, sí está escribiendo. Esas son las primeras preguntas que yo hago, ¿no es cierto? Segundo, me perdí. Me perdí, yo estaba escribiendo, pero me perdí. Bueno, viene un chico adelante y él o me toma la mano y me la vuelve a ubicar donde estaba, o él sigue escribiendo. A veces no es bueno que uno escriba, fíjate, porque de repente la audiencia se fija más como escribo a lo que estoy enseñando. Eso lo aprendí de un profesor de matemáticas ciego argentino, lo aprendí yo. ¿Y hay una cooperación ahí con los alumnos te ayudan Sí, también? Sí, ayudan mucho. Mira, si hay seres humanos que están atendiendo a la diversidad y respetando la diversidad, son los jóvenes. Estoy hablando de los jóvenes en general, en la calle, en la escuela, en cualquier parte, uno sabe que siempre hay un joven o un niño que a uno lo va a ayudar y va a estar con uno. David, me gustaría que nos trataras de explicar cómo se le enseña a leer, cómo se le enseña también a escribir, en general historia o todos los ramos, a una persona que no oye y una persona que no puede hablar. Hay muchas personas que nos dicen cómo hacen eso, cómo les enseñan a personas que no es que hayan quedado sordas o mudas, sino que nunca han tenido esa posibilidad. ¿Cómo les enseñas tú? Bueno, desde hace mucho, yo cuando estudié en el Colegio La Purísima, las monjas nos enseñaban a nosotros como profesores. A mí me gustaba aprender a leer y eran muy oralistas, entonces siempre nos sentaban junto a un diccionario al lado de nuestra mesa, para que cuando la profesora estuviera copiando en la pizarra y ya hubiésemos copiado todo, teníamos que empezar a modular, a gesticular bastante, todo lo que salía en la pizarra, leerlo. Cuando finalizábamos con todo eso y encontrábamos palabras que no encontrábamos, que no sabíamos lo que era, buscábamos en el diccionario. Entonces, todos fuimos aprendiendo mucho vocabulario gracias a esta educación que nos instaban a ver en el diccionario. Si no hubiese habido un diccionario, teníamos que hacer copias. Entonces ya el escuchar para todos era con un audífono. Si es que alguno no tenía audífono, tenía que escribir. ¿Y tú, cómo le enseñas tú hoy día a un niño sordo y mudo? ¿Cómo le enseñas? Yo uso las señas, la lengua de señas, porque es una gran herramienta para ellos, para que puedan comprender y desarrollarse con la lengua de señas. Porque hay algunos que saben pocas señas, entonces yo mis señas se las entrego a él como una herramienta, porque él es mi hermano, él necesita aprender más y yo se lo puedo dar. Entonces, todas las personas sordas adultas que ven a un niño sordo le entregan su lengua de señas. Esto es lo más importante, porque es importante para comunicarnos, para poder contar chistes, por ejemplo, para contar historias sobre las noticias. La lengua de señas es como lo más importante, una técnica, una herramienta muy importante. ¿Cuánto se demora un niño que no oye en aprender a leer? Uy, hay niños que depende del nivel intelectual que tengan. Por ejemplo, hay un niño, su nivel intelectual es muy bajo, va a ser muy lento, se demora en comprender las señas y también a leer. Si un niño tiene un desarrollo intelectual rápido, se va a desarrollar más rápido que este otro niño. El niño que va más lento, le gusta aprender solo señas. Entonces, yo puedo ocupar las señas que él tiene. Te quiero preguntar, Lorena, antes de irnos a la pausa, ¿qué adecuaciones hay que hacer para los profesores en situación de discapacidad? Hay que conversar con el director, con los compañeros, con los alumnos. ¿Qué adecuaciones hay que hacer? Porque Chile suscribió una convención internacional
que protege a las personas en situación de discapacidad de que no se les respeten sus derechos. Y entonces, cuando alguien tiene una situación de discapacidad, debiera emparejarse la cancha para que pueda desempeñarse, por ejemplo, en el trabajo. ¿Qué adecuaciones son importantes de hacer? A ver, las adecuaciones van a depender precisamente de el desafío que nos plantea esa persona. En el caso de las personas sordas es que en el lugar de trabajo en una escuela tiene que mantenerse un intérprete fluente en lengua de señas para poder comunicarse. En el caso de una persona ciega, probablemente que tenga un bastón, que tenga algunas señaléticas en la escuela, texturas distintas. En el caso de una persona en silla de ruedas, que hayan ramplas, que hayan ascensores. En el fondo, la comunidad debe adecuar su estructura, su infraestructura para las características de esta persona. Y lo otro súper importante es que la comunidad también sepa que esta persona tiene características especiales. O sea, si yo me planteo con una persona que es ciega, obviamente tengo que relacionarme con él de una forma distinta, tendré que hacer para llamarle la atención, ponerme de alguna forma distinta. A lo mejor ellos se asustan si uno los toca por detrás porque no nos ven. Todo eso tenemos que enseñarlo en el colegio. Si es una persona sorda, tendremos que enseñar a la comunidad señas básicas en principio, pero luego si está en esa comunidad, tendría que ser toda la escuela que maneja la lengua de señas para que él se sienta efectivamente incluido, porque tampoco la gracia es que esa persona sorda vaya siempre con un intérprete. O sea, inclusión es que todos hagamos un esfuerzo, no solamente la persona discapacitada, sino que todos. Eso es incluir. Quería hacerte un pequeño alcance. No existen los sordos mudos, existen los sordos. Cierto. Está mejor dicho. Por eso dije, traté de decir, tal vez lo hablé muy rápido, dije sordos y mudos. Lo que pasa es que eso es algo que ha venido con el tiempo y es algo que estamos tratando de cambiar hace muchos años. Entonces, sí, traté de que se escuchara bien sordos y mudos, pero probablemente se escuchó sordos mudos, pero sí. Lo sé y entiendo que un niño, si no puede hablar, es porque no se puede escuchar, no porque no tenga la capacidad de hablar. La imposibilidad de escucharse y repetir sus propios sonidos es lo que le impide aprender a hablar o que le dificulta. Vamos a hacer una pausa en Conciencia Inclusiva y al regreso vamos a conversar también de estas historias y de otras historias más de profesores en situación de discapacidad, cómo se enriquece la sala de clases con ellos dentro. Continuamos en Conciencia Inclusiva hoy día hablando de profesores en situación de discapacidad. Y quiero preguntarle a Esteban, si ustedes se acaban de incorporar al programa, tal vez no saben, pero a ver si podemos mostrar con un plano general. Esteban, que está aquí a mi derecha, fue alumno justamente de Fernando, que es un profesor que ahora, desde el 2011, no ve y que antes tenía solamente déficit visual. Pero quiero saber, ¿qué dirías tú que te aportó este profesor que era diferente probablemente a los otros profesores que tú habías tenido? Bueno, yo creo que lo primero que nos aporta Fernando como profesor hacia nosotros es crear conciencia sobre esto de la inclusión de las personas, de saber que no existen personas discapacitadas, sino que personas con capacidades diferentes a nosotros y que de igual forma pueden lograr el mismo trabajo que puede hacer cualquier persona. Y en este caso, en el caso del profesor Fernando, realizar un trabajo de calidad, un trabajo de excelencia. Además, como persona, el profesor Fernando aportaba una calidad humana, no solamente en lo pedagógico, sino también en cómo el ser humano, cómo debemos empezar a relacionarnos, a tener el respeto como sociedad entre personas que son diferentes a nosotros. Y para que hablemos también y sinceremos un poco el debate, también empecemos a ver un lado, porque fue un aprender también de la discriminación para entender este tema. ¿Hubo rechazo en algunos compañeros o en algunos papás? ¿O al menos el temor de lo desconocido cuando supieron que el profesor no veía? Yo creo que hubo temor en lo desconocido, que el profesor, saber que su capacidad visual era limitada, existía el temor, bueno, ¿qué calidad de profesor tenemos? En el colegio que nosotros estudiamos, el Liceo Nacional de Maipú, apunta a un colegio de excelencia, de lograr buenos resultados, entonces estaba como esa presión de saber, bueno, ¿qué profesor nos están poniendo por delante? ¿Nos va a enseñar bien o no? ¿Nos va a enseñar bien o no? ¿Cuáles van a ser los resultados que vamos a tener? Entonces existía como ese temor de parte de nosotros como alumnos, no tanto así de los apoderados, pero sí de nosotros como alumnos, de saber qué es lo que nos iba a aportar el profesor en lo que respecta a la enseñanza. Pero justamente, aparte que teníamos el temor porque en nuestro curso era, si bien es cierto, el colegio es el mejor de la comuna, nosotros dentro de los cursos, por así decirlo, éramos el penúltimo de todo el liceo. Entonces más encima nos
ponían a un profesor que en esos momentos estaba con la discapacidad, tenía ya su discapacidad visual y teníamos las dudas, bueno, y justamente lo que yo delante te decía, Mónica, el profesor no solo se ganó el respeto por su trabajo, más encima el profesor saca adelante un curso que podríamos decir no problema, pero sí un curso jodido. Y logrando resultados, recuerdo ese año en el CIMSE, todos se sorprendieron porque justamente este curso, que era penúltimo del colegio, pasó a ser el segundo mejor curso de la comuna. Entonces, toma, no solo del colegio, de la comuna. Claro, no solo del colegio, sino que de la comuna en lo que respecta a matemáticas. Entonces, ahí uno dice y crea conciencia, bueno, el que tengamos capacidades diferentes no quiere decir que no vaya a haber un trabajo de excelencia, porque en este caso el trabajo del profesor Fernando es un trabajo de hormiguita, de dedicación y más encima con resultados que son excelentes. Brevemente metemos un video para ver, Fernando, ¿lo sentiste como un orgullo cuando este curso pasa de ser el penúltimo en el CIMSE a ser... Aunque el CIMSE, más allá de que yo, no sé, en lo personal yo cuestiono ciertamente las pruebas y la prueba, tú tampoco creo que mira a los más inteligentes, ni con mucho, pero en fin, con todo eso, este avance... Los números dicen cosas, aunque no nos gusten. Y este avance, desde que este curso era del penúltimo del colegio a ser el segundo de la comuna, ¿cómo lo sentiste? Mira, Mónica, lo que pasa es esto, cuando tú trabajas bien la didáctica, cuando tú manejas los contenidos, cuando tú tienes dominio de tu materia, cuando tú tienes dominio de tu clase, vas a tener las variables, disciplina, las variables atención, todas esas variables las vas a tener lo más probable muy ganadas. Y con este curso y con los cursos que yo he atendido, me ha tocado esa buena suerte. Pues siempre me ha tocado trabajar con cursos con los cuales hemos salido adelante, pero es mérito de ellos. A ver, y es mérito de ellos, pero también mérito tuyo. Yo quiero saber si de repente, ¿has pensado de repente si es que incluso tu situación de discapacidad, como tú la has afrontado, viene a ser incluso un plus? ¿Te han visto como un profe choro, más choro incluso? Mira, en comillas, el profe... Yo soy muy a la antigua. Uso mucho el concepto de que el profesor tiene que ser respetado por ser profesor. O sea, trato siempre de mantener la distancia que corresponde del profesor al alumno. Pero sin embargo, más que el profesor choro, yo creo que el profesor que se dedica a trabajar, el profesor que tiene ganas de trabajar, el profesor que tiene ganas de hacer clases. Claro, la vocación. Perfecto. Eso es lo importante. Perfecto. Y antes de ver este video, porque vamos a presentar a otro profesor, a Renato Villagra, ¿cómo te definirías justamente tú como, David, cómo te definirías tú como profesor? ¿Cuál es tu sello como profesor? Yo creo que lo importante y de trabajar en una escuela de sordos es buscar algo que me incluya y que me vean como un profesor sordo. Necesito ser un modelo para mis alumnos sordos, porque si, por ejemplo, yo pienso que no hay un profesor sordo, ¿cuál va a ser el camino que van a tener estos niños? Yo estudié no pensando porque me voy a creer el cuento de que soy un mejor profesor, sino porque yo sé que todos estos niños sordos necesitan a un ejemplo, un modelo de persona, de un profesor sordo, y también que tenga una buena virtud, que pueda mostrarles respeto, ayuda a ellos, orientarlos, todo eso. Por ejemplo, el mes pasado yo le estuve hablando a los niños para que aprendan a defenderse. También si ellos ven al profesor sordo que está haciendo estas cosas, ellos también van a copiar eso y se van a sentir como seguros de defender lo que necesitan para ellos y saber qué puedan hacer para su futuro. Quizás ellos también quieran ser profesores o otros profesionales. Perfecto. Los quiero invitar ahora entonces a conocer a un profesor más, un profesor también especial. El testimonio es de Renato Villagra y también de sus alumnos. Él tampoco ve con los ojos, probablemente ve harto más con el corazón que muchos de nosotros, y es profesor del Colegio José Abelardo Núñez. Veamos. Muy bien. Hace 4 años que tenemos, digamos, el taller instrumental, claro, y que tenemos como monitores a Renato Villagra y a Simón Aguilera, ambos con discapacidad visual.
La verdad es que ha sido bonito. Ha sido porque en realidad es súper raro que una persona que no ve le enseñe a alguien que ve, que tiene todos sus sentidos, que tiene todo bien. Y la verdad es que súper conforme porque los niños se sienten contentos, están seguros de que una persona les está enseñando bien. La parte que él más se dedica específicamente, a pesar de todos los instrumentos que él domina, es a la parte de violín. Los niños que están tocando violín es porque Renato les ha enseñado. Yo trato de ponerme en el lugar de ellos para poder entenderlos mejor. No solamente ser un simple profesor que les viene a hacer clase y a dar instrucciones. Nosotros los dejamos ser, porque también nos damos cuenta que ellos tienen algo adentro que sacar hacia afuera y algo que decirnos también. Súper buen profesor. O sea, más que profesor es un amigo para todos nosotros. Es que además de música aprendemos más sobre la vida, porque Renato igual es como más, es como nuestra familia. Hay harto cariño. Principalmente creo que cuando uno hace las cosas con dedicación y con amor, en el fondo todo te resulta. Yo creo que el secreto que ellos inspiran es justamente, digamos, el talento que ellos tienen, digamos, en la música. Me ha traído harta alegría el tocar violín. Las presentaciones, escuchar al público que te aplaude, significa mucho los aplausos para un músico porque significa que lo hiciste bien, que lo lograste, que fuiste capaz de poder transmitirle algo y estoy contento y agradecido por las cosas que se me han dado, por las oportunidades que he tenido. Ahora estoy trabajando acá y nada, estoy súper contento, estoy yendo de a poco, disfrutando lo que tengo y pronto llegarán más cosas. Ahí está un ejemplo también inspirador absolutamente que muestra que es posible. Y por eso quiero preguntarles a los dos, pero primero a David. David, ¿cuáles han sido los principales obstáculos, probablemente no donde trabajas, pero sí en otros lugares o en la sociedad, para que un profesor en situación de discapacidad pueda desempeñarse? ¿Es la familia que se asombra cuando uno dice quiero ser profesor? ¿Son los alumnos, los papás? ¿Dónde están las barreras? Bueno, primero, la verdad, cuando yo estudié mi primera carrera, comencé a trabajar en la Escuela Santiago Apóstol, en el mismo lugar donde estoy ahora, pero ellos me vieron que yo era un buen trabajador, pero mi técnico en deporte no me servía para desempeñarme bien. Entonces el director me pidió que estudiara pedagogía. Yo acepté este desafío para seguir estudiando y aquí comencé con un cambio de mundo otra vez, donde yo ingresé a trabajar y afuera me veían y me decían, ¿quién es él? No, él es profesor de educación física, y miraban y decían que él hablaba solo con señas. Entonces parece que el profesor es sordo. Y después un día se me acercaron y preguntó mi papá por mí, ¿cómo está mi hijo sordo? No, él está haciendo clases con señas. La familia pensaba en que, y vieron que se podía, y mi hijo también quizás al ver a un modelo de otro profesor sordo, a lo mejor algunos padres piensan no, que mi hijo sordo no va a poder hacer nada, que es muy difícil, es complicado, las señas.
Entonces hay un problema de que la familia y la sociedad no saben cuál es la cultura de las personas sordas. Entonces, nosotros tenemos una cultura propia y podemos desempeñarla de distintas formas. La sociedad puede cambiar esa visión. Lo entiendo. Hablemos de la reforma educacional. Quiero saber, entre otras cosas, pero me gustaría que me dijeras, por ejemplo, ¿te gustaría que en esta reforma se abrieran más las puertas a profesores en situación de discapacidad? ¿Qué crees que va desde la ciudadanía? Ya le vamos a preguntar, por ejemplo, a Brenda, que es experta en el tema, pero desde la ciudadanía, ¿qué crees que faltaría para abrir más las puertas? La inclusión, el lado pedagógico de los profesores justamente en esta interacción entre el profesor con capacidad diferente con los alumnos, yo creo que es súper importante para generar conciencia, porque la sociedad actual chilena no está preparada, existen muchos estigmas, existe aún por lo mismo la discriminación, y necesitamos la inclusión de profesores, de alumnos, que exista más, reitero, interacción entre nosotros para justamente enriquecernos, de darnos cuenta que aquí somos todos iguales, que todos podemos realizar las diferentes tareas con excelencia. Eso es lo importante y lo que falta hoy en día en la sociedad chilena. Y por ende, en esta reforma educacional, una reforma, Lorena, que yo me atrevo a decirlo a título personal, me parece que todavía le queda grande el título de una reforma inclusiva. Puede ser que sea bastante inclusiva en el tema social, socioeconómico, pero no necesariamente en el de las capacidades diferentes. ¿Qué le falta a esta reforma desde el punto de vista de las personas en situación de discapacidad, sean alumnos o profesores? Porque el tema de los profesores en situación de discapacidad no se habla. Exacto. Yo creo que la reforma lo que más le falta es que haya una sociedad que esté preparada para incluir. No puede ser que nosotros incluyamos a niños con distintas discapacidades a un colegio donde el colegio no sabe qué hacer con esos niños. Se vulneran todos los derechos de nuestros niños porque hay que incluirlos. En el caso de los niños sordos, se les vulnera el derecho a comunicarse en su lengua. Eso es fundamental. O sea, está súper bien que haya una reforma, nadie lo discute, y está súper bien que se incluya. De hecho, hay especialistas sordos que dicen, en relación a los sordos, la mejor inclusión para las personas sordas es la segregación. Porque primero yo lo tengo que preparar en mi cultura, en su lengua, en lo que a él le corresponde, para después incluirlo. Pero y a con la la vez, libertad de que los padres escojan también dónde, que es una libertad que hoy día no existe. Absolutamente. Pero a la vez, mientras yo hago esto con este niño, mientras yo lo preparo, también preparo una sociedad. Y hay una sociedad entera que no está preparada para incluir. Y lo que se pretende es que siempre sea el discapacitado el que tenga que incluirse, el que tenga que adaptarse a esas comunidades donde van. Te oigo sentir, Fernando, ¿cuál es tu opinión sobre los proyectos de reforma? ¿Qué le falta desde el punto de vista del profesor y de los alumnos? Mira, qué lástima que los tiempos en televisión son tremendamente cortos y uno tiene que ser súper acotado. Es bastante difícil en este momento. A ver, cuando tú trabajas como persona discapacitada, si bien uno tiene la suerte de un trabajo, pero igual uno está sintiendo en la sociedad algo que yo escuché en este mismo programa hace 2 domingos atrás, la paleteada que te están haciendo por tenerte en el trabajo. Eso de repente tú... Y que siempre nosotros decimos que no es una paleteada, claro, que es un respeto de derecho. De una u otra manera tú vas sintiendo eso por la desconfianza de las personas adultas. Eso es lo primero. Segundo, siento que la reforma actual no está siendo inclusiva justamente con el tema de la discapacidad. Es verdad, Mónica, que no hay que formar guetos. O sea, coincido plenamente en que los colegios diferenciales, llamémoslo así, debieran tender a no a desaparecer, sino que a disminuir para abrirse, para incluir al alumno. Pero cuando tú incluyes al alumno en una escuela, y ahí coincido plenamente con Lorena, ese alumno llega a una sala de clase, la persona sorda, la persona ciega, el niño, y para el profesor 1 es como 45. 1, porque él dice, me traen una persona a la cual yo no sé trabajar. Entonces, de ahí que yo como profesor, por ejemplo, siento que una de las cosas fundamentales que va a tener que ir a la Ley de Educación Superior es la formación académica de los profesores de educación diferencial. En Chile existe una sola universidad que tiene diferentes especialidades, que es la Metropolitana, la Universidad Metropolitana. Una sola, discapacidad visual, discapacidad auditiva, etcétera, etcétera, etcétera. Las otras hablan de formadores de profesores de educación diferencial. Perdón, Fernando, pero
no debieran todos los profesores, un profesor de matemática, un profesor de educación física, tener dentro de su malla curricular cómo interactuar con alumnos en situación de discapacidad? Allá voy. Voy a ponerte un ejemplo bien simple, ya que habemos 3 personas aquí. Estoy yo, profesor, estoy yo ciego, tú, profesora diferencial, y Esteban, mi profesor de matemática. Voy a dar vuelta al esquema ahora. Para Esteban es tremendo, porque él dice, ¿cómo le enseño a este cabro? ¿Cómo le enseño a este chiquillo? Y tú que eres la profesora de educación diferencial, no estás, tú manejas el sistema Braille, pero no estás manejando a lo mejor la simbología matemática unificada, y no tienes por qué saber matemática, pero sí tienes que entender, ¿no es cierto?, cuál va a ser el puente de transmisión entre él y yo. Por lo tanto, tu preparación académica tenemos que llevarla a eso, a que tú seas capaz de ser un buen puente para que el alumno que está en la sala de clase pueda decir, pucha, yo en este momento me siento incluido, yo en este momento me siento integrado. Cuando el profesor de matemática me esté diciendo, yo a ti te voy a evaluar con una evaluación diferencial, que es muy mal entendida, porque evaluar diferencial aquí en Chile es regalarle las cosas a la gente. Y no, la evaluación diferencial es otra cosa, es adaptar. Y eso ya es una cátedra de evaluación que no corresponde al momento. Entonces es complicado en ese sentido, pero hay que trabajar, hay que ser equipos. Yo creo que nosotros no podemos ser personas aisladas. Yo siento que los profesores de educación diferencial y los profesores que voluntariamente, sobre todo los profesores de educación general básica, que quieran aprender, que quieran subirse a este carro, lo tienen que hacer porque en sus salas de clase le van a llegar estudiantes, tarde o temprano. Quiero preguntarte, David, ¿cómo fueron tus profesores? ¿Tú tuviste algún profesor con situación de discapacidad? ¿Y cuánto te marcaron a ti los profesores que tuviste? ¿Cómo te hubiera gustado, cómo hubiera sido un profesor ideal para ti que tal vez no tuviste? Yo, antes, por ejemplo, en mi vida, siempre me sentí solo. Siempre cuando iba a colegios normales, no habían sordos, pero me sentía con una diferencia de la calidad de haber pasado a un colegio de sordos, a un colegio normal, pero siempre mi familia me veía como un oyente, pero sabían que yo era sordo, pero me veían como un oyente. Entonces yo estaba en el colegio con personas que podían normales y los profesores todos distintos a mí, y yo me sentía discriminado. Por ejemplo, el profesor de música me hizo una prueba de flauta y yo puse un mensaje, le dije, profesor, yo soy sordo, no puedo responder ninguna de estas cosas que usted me pide. Al final me puso un 2. Entonces yo me fui triste, no me fui triste, no, yo me fui feliz porque yo hice lo correcto. Porque yo tenía que, ellos tenían que respetarme como sordo, pero yo pienso que, ¿qué pasa en el futuro en la educación? Por ejemplo, la reforma educacional tiene algo importante, pero porque los sordos, por ejemplo, la comunidad podría desaparecer si es que la cultura, la comunidad, todo desaparece si se deja de tener estas escuelas. Esto es como mi vida. Entonces, yo lo que pienso es que las personas sordas debieran ser respetadas en su cultura, porque ahí es donde nacen las primeras lenguas de señas de las personas sordas, en la familia. No podemos dejar eso de lado y transformar la educación y hacerla de otro modo. Lo entiendo. Nos queda súper poquito tiempo y quiero cerrar con una pregunta especial para cada uno, porque podríamos debatir toda la tarde sobre la reforma, pero muy cortito, Fernando. ¿Cuál es tu principal sueño? Mi principal sueño es preparar profesores, tanto de educación diferencial como los que se quieran subir al barco, en un perfeccionamiento para que ellos sean un buen puente entre el profesor de matemática y el estudiante ciego. Ese es mi principal sueño. Y perdón, Mónica, una cosa bien importante. Una experiencia chiquitita. Cuando yo quedé ciego, necesitaba reaprender computación. Intenté que me lo enseñara un profesor vidente que manejaba el JOS. Sin embargo, me costó. Cuando llegó un profesor ciego a mi casa a enseñarme a usar el computador, pude, porque él desde la ceguera
yo pude entenderlo a él. Desde ¿Ya? su realidad. Ahora, mi sueño, lo vuelvo a reiterar, pasa por eso, porque yo quiero entregar, tengo un gran proyecto a las universidades para poder trabajar con los profesores fundamentalmente de educación diferencial y realmente hacer un trabajo como se hace en Argentina, como se hace en muchos países de Latinoamérica incluso existe una consultoría latinoamericana que se llama ULAC, donde los profesores pueden consultarnos a nosotros, porque yo pertenezco a esa organización, sobre metodologías para enseñar matemáticas. Falta que abran las puertas ahí. Brevemente, Lorena, también para ti, pregunta final. ¿Qué gana Chile cuando en sus salas de clase están estos profesores? Podríamos estar hablando todo el día. O sea, un país que incluye es un país rico en todos los ámbitos. Por lo tanto, hacerlo nos daría réditos, yo creo que son inimaginados. O sea, respetar a las otras personas con todas sus características, sus debilidades, sus fortalezas, a todos nos enriquece, a todos. ¿Cuánto de lo que tú eres, Esteban, se lo debes a Fernando? Haber tenido experiencia de un profesor con capacidades diferentes. Bueno, la conciencia, actualmente trabajando en el mismo Serviu, tenemos la conciencia de que el momento hoy en día en Chile de estar construyendo, ya sea vereda, ya sea paraderos, tenemos que crear la conciencia de incluir a todas las personas. Y en eso aportó mucho Fernando, en tener una mirada distinta, de preocuparnos más del otro, de incluirnos en todo sentido, en todo ámbito. En una sala de clases empiezan a hacer un Chile diferente años después. ¿Te gustaría que tu hijo tuviera un profesor como Fernando? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, estaría súper orgulloso para que él pudiese tomar conciencia, porque yo creo que uno toma conciencia desde el momento que uno lo vive, lo pone en práctica, y ese es el momento donde nosotros empezamos ya a concientizarnos de ponernos en el lugar del otro, y me encantaría que así fuese. Creo en un Chile más justo, en un Chile más inclusivo. Va a ser papá, ¿Vas a ser papá pronto? Voy a ser papá pronto, mi hija. ¿Cuánto falta? Un poquito más de 10 días. Ah, no falta nada. ¿Y esa hija cómo se llama? Magdalena. O sea, ¿te gustaría que Magdalena tuviera un profesor como Fernando? Sí, me encantaría y desearía que Magdalena tuviese un profesor como Fernando. Esteban, Lorena, David, Fernando, muchísimas gracias a todos por habernos gracias. acompañado en Conciencia Inclusiva. Aquí tuvimos el ejemplo de un alumno, de un profesor con capacidades diferentes, un alumno que aprendió en la sala de clases y después cuando trabaja aplica esos principios de inclusión en su vida diaria. En una sala de clases entonces, sin saberlo, se empezó a gestar, por ejemplo, una vereda que tuviera un rebaje necesario para el futuro, para una persona en situación de discapacidad o una señalética especial. Así se debiera construir Chile, desde las salas de clases, empezar a forjarse un país más inclusivo. Muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos la próxima semana. Chao.